Visualización de gráficas. Recordemos que dada una función f con dominio en Rn y contradominio en Rm, la gráfica de f es un subconjunto de Rn más m. Ahora veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. F con dominio en R y contradominio en R, tal que f de x es igual a x cuadrada. La gráfica de f es subconjunto de x, f de x en R2, tal que x está en el dominio de f. Consideremos una recta x igual a x0. ¿Qué pasa si x0 pertenece al dominio de f? Cada recta interseca a la gráfica en un solo punto. ¿Qué pasará si x0 no pertenece al dominio de f? Ejemplo 2. F con dominio en R2 y contradominio en R, tal que f de x, y es igual a seno de x por coseno de y. La gráfica de f es el conjunto de x, y, f de x, y en R3, tal que el vector x, y esté en el dominio de f. Consideremos una recta paralela al eje z, que pasa por x0, y0. ¿Qué pasa si x0, y0 pertenece al dominio de f? La recta interseca a la gráfica en un solo punto. ¿Qué pasará si x0, y0 no pertenece al dominio de f? Ejemplo 3. F con dominio en R y contradominio en R2. No es común en clase graficar este tipo de funciones por la dificultad de hacer los dibujos en pizarrón. Generalmente se trabaja con la imagen de la función, dibujando las curvas correspondientes en el plano del contradominio. En este y en otros videos podemos usar la gráfica de este tipo de funciones. En este ejemplo, f de t es igual a t entre 4pi que multiplica a coseno de t, seno de t. La gráfica de f es un subconjunto de t, f de t en R3, tal que t esté en el dominio de f. Consideremos algunos puntos de la gráfica. Análogo a los casos anteriores, podemos tomar planos paralelos al plano XY. La intersección de la gráfica con estos planos solo puede ser un punto. Si fuera más de un punto, f no sería función.
Si la intersección fuera el vacío, el punto correspondiente en el eje T no sería parte del dominio.